El milagro de la fe. Descubre cómo Dios actúa en los momentos más difíciles de tu vida. En los momentos de mayor oscuridad y desesperación, cuando el alma se siente más perdida y la esperanza parece desvanecerse, es cuando la fe tiene el poder de hacer el milagro más grande de todos. Transformar lo imposible en posible. La fe no es solo un concepto religioso o espiritual, sino un motor que mueve montañas, una fuerza invisible que nos permite enfrentarnos a las situaciones más desafiantes de la vida. A menudo, las pruebas y tribulaciones que enfrentamos son pruebas de nuestra resiliencia y confianza en lo divino, y es en esos momentos cuando la presencia de Dios puede volverse más tangible. Incluso si no siempre podemos verlo. El milagro de la fe no está reservado solo para aquellos que están en la cima de su vida, sino para aquellos que, enfrentando la tormenta más feroz, se mantienen firmes y esperan, con la certeza de que algo maravilloso está por ocurrir. Cuando todo parece perdido, cuando los recursos se agotan y las puertas se cierran, la fe se convierte en el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia el cambio que no esperábamos. Hacia un propósito más grande que nos trasciende y nos transforma profundamente. Es en estos momentos, cuando Dios parece estar más distante, que su intervención es más poderosa. La fe, entonces, no es solo una creencia, sino una fuerza activa que permite a los creyentes recibir milagros, no por merecimiento, sino por la gracia divina que se derrama sobre aquellos que confían plenamente en Él. Este milagro de la fe es un recordatorio de que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, lo divino tiene una manera de obrar de formas que no siempre entendemos, pero que siempre cumplen un propósito mayor para nuestra vida. Cuando Dios actúa, lo hace no solo para sanar nuestras heridas, sino para revelarnos un camino lleno de posibilidades infinitas que, en su momento, no podíamos imaginar. En la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Es durante estas pruebas, cuando nuestra vida parece estar fuera de control, que la fe se convierte en una herramienta esencial para atravesar la tormenta. Nos encontramos con obstáculos inesperados, ya sea en el plano personal, profesional o de salud, y a menudo, nuestras fuerzas se sienten agotadas. Nos preguntamos, ¿por qué estamos atravesando esto? ¿Es esto parte de un plan mayor o simplemente el azar? En esos momentos, muchas personas pueden sentirse solas, abandonadas, sin esperanza, y es aquí donde Dios actúa de maneras que quizás no entendemos inmediatamente. La fe se convierte en nuestra mayor aliada, nuestra única fuente de resistencia frente a lo imposible. En el camino de la vida, a menudo pensamos que la fe se mide por la cantidad de bendiciones o logros materiales que hemos alcanzado, pero en realidad, la verdadera fe se mide por nuestra capacidad de seguir creyendo cuando las circunstancias no nos favorecen. Esta fe, cuando se activa, puede ser un catalizador para el milagro. Pero este milagro no siempre se presenta de forma instantánea o en la forma en que esperamos. De hecho, uno de los aspectos más poderosos de la fe es que nos permite ver más allá de lo que está delante de nosotros, ayudándonos a percibir que los desafíos de la vida, lejos de ser obstáculos insuperables, son oportunidades para crecer, aprender y acercarnos más a lo divino. Las pruebas pueden ser vistas como los campos donde nuestra fe se cultiva y madura, y donde la semilla de la esperanza finalmente da frutos. La fe nos enseña a confiar no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando todo parece estar perdido. Cuando las dudas nos invaden, cuando el miedo se apodera de nuestra mente, es en esos momentos de vulnerabilidad donde la fe tiene su mayor impacto. El milagro de la fe no es solo un acto de intervención divina, sino una transformación interna que nos lleva a un lugar de mayor paz, entendimiento y aceptación. A veces, los milagros no se presentan de forma tan dramática como imaginamos, pero eso no significa que no estén ocurriendo. A veces, el milagro de la fe se manifiesta como un cambio en nuestra perspectiva, como un momento de claridad en medio de la oscuridad, como una paz que llega al corazón en el lugar más inesperado. La verdadera fe es aquella que nos lleva a confiar en que, incluso cuando las cosas no salen como queremos, todo tiene un propósito y todo nos lleva hacia algo más grande. Las lecciones que aprendemos en el camino nos preparan para recibir lo que realmente necesitamos,
no lo que creemos que deseamos. La fe nos enseña que la vida no siempre se trata de obtener lo que queremos, sino de aprender a ser agradecidos por lo que tenemos y confiar en que cada paso, incluso los más difíciles, nos acerca más al propósito divino. Cuando nuestra fe se fortalece, no solo estamos mejor preparados para enfrentar los retos, sino que comenzamos a entender que Dios tiene una visión más amplia de lo que ocurre en nuestras vidas. El milagro de la fe, entonces, no es solo una respuesta a nuestras peticiones, sino una invitación a vivir una vida más rica y significativa, basada en la confianza absoluta en que lo divino está trabajando a nuestro favor. Esta es una de las mayores maravillas de la fe, nos enseña a descansar, a soltar el control y a confiar en que el resultado será mucho más grande que lo que nuestra mente limitada puede concebir. Al final, el milagro de la fe no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que transforma nuestra esencia misma, mostrándonos que lo divino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. El milagro de la fe. Descubre cómo Dios actúa en los momentos más difíciles de tu vida. En los momentos de mayor oscuridad y desesperación, cuando el alma se siente más perdida y la esperanza parece desvanecerse, es cuando la fe tiene el poder de hacer el milagro más grande de todos. Transformar lo imposible en posible. La fe no es solo un concepto religioso o espiritual, sino un motor que mueve montañas, una fuerza invisible que nos permite enfrentarnos a las situaciones más desafiantes de la vida. A menudo, las pruebas y tribulaciones que enfrentamos son pruebas de nuestra resiliencia y confianza en lo divino, y es en esos momentos cuando la presencia de Dios puede volverse más tangible. Incluso si no siempre podemos verlo. El milagro de la fe no está reservado solo para aquellos que están en la cima de su vida, sino para aquellos que, enfrentando la tormenta más feroz, se mantienen firmes y esperan, con la certeza de que algo maravilloso está por ocurrir. Cuando todo parece perdido, cuando los recursos se agotan y las puertas se cierran, la fe se convierte en el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia el cambio que no esperábamos. Hacia un propósito más grande que nos trasciende y nos transforma profundamente. Es en estos momentos, cuando Dios parece estar más distante, que su intervención es más poderosa. La fe, entonces, no es solo una creencia, sino una fuerza activa que permite a los creyentes recibir milagros, no por merecimiento, sino por la gracia divina que se derrama sobre aquellos que confían plenamente en Él. Este milagro de la fe es un recordatorio de que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, lo divino tiene una manera de obrar de formas que no siempre entendemos, pero que siempre cumplen un propósito mayor para nuestra vida. Cuando Dios actúa, lo hace no solo para sanar nuestras heridas, sino para revelarnos un camino lleno de posibilidades infinitas que, en su momento, no podíamos imaginar. En la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Es durante estas pruebas, cuando nuestra vida parece estar fuera de control, que la fe se convierte en una herramienta esencial para atravesar la tormenta. Nos encontramos con obstáculos inesperados, ya sea en el plano personal, profesional o de salud, y a menudo, nuestras fuerzas se sienten agotadas. Nos preguntamos, ¿por qué estamos atravesando esto? ¿Es esto parte de un plan mayor o simplemente el azar? En esos momentos, muchas personas pueden sentirse solas, abandonadas, sin esperanza, y es aquí donde Dios actúa de maneras que quizás no entendemos inmediatamente. La fe se convierte en nuestra mayor aliada, nuestra única fuente de resistencia frente a lo imposible. En el camino de la vida, a menudo pensamos que la fe se mide por la cantidad de bendiciones o logros materiales que hemos alcanzado, pero en realidad, la verdadera fe se mide por nuestra capacidad de seguir creyendo cuando las circunstancias no nos favorecen. Esta fe, cuando se activa, puede ser un catalizador para el milagro. Pero este milagro no siempre se presenta de forma instantánea o en la forma en que esperamos. De hecho, uno de los aspectos más poderosos de la fe es que nos permite ver más allá de lo que está delante de nosotros, ayudándonos a percibir que los desafíos de la vida, lejos de ser obstáculos insuperables, son oportunidades para crecer, aprender y acercarnos más a lo divino.
Las pruebas pueden ser vistas como los campos donde nuestra fe se cultiva y madura, y donde la semilla de la esperanza finalmente da frutos. La fe nos enseña a confiar no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando todo parece estar perdido. Cuando las dudas nos invaden, cuando el miedo se apodera de nuestra mente, es en esos momentos de vulnerabilidad donde la fe tiene su mayor impacto. El milagro de la fe no es solo un acto de intervención divina, sino una transformación interna que nos lleva a un lugar de mayor paz, entendimiento y aceptación. A veces, los milagros no se presentan de forma tan dramática como imaginamos, pero eso no significa que no estén ocurriendo. A veces, el milagro de la fe se manifiesta como un cambio en nuestra perspectiva, como un momento de claridad en medio de la oscuridad, como una paz que llega al corazón en el lugar más inesperado. La verdadera fe es aquella que nos lleva a confiar en que, incluso cuando las cosas no salen como queremos, todo tiene un propósito y todo nos lleva hacia algo más grande. Las lecciones que aprendemos en el camino nos preparan para recibir lo que realmente necesitamos, no lo que creemos que deseamos. La fe nos enseña que la vida no siempre se trata de obtener lo que queremos, sino de aprender a ser agradecidos por lo que tenemos y confiar en que cada paso, incluso los más difíciles, nos acerca más al propósito divino. Cuando nuestra fe se fortalece, no solo estamos mejor preparados para enfrentar los retos, sino que comenzamos a entender que Dios tiene una visión más amplia de lo que ocurre en nuestras vidas. El milagro de la fe, entonces, no es solo una respuesta a nuestras peticiones, sino una invitación a vivir una vida más rica y significativa, basada en la confianza absoluta en que lo divino está trabajando a nuestro favor. Esta es una de las mayores maravillas de la fe, nos enseña a descansar, a soltar el control y a confiar en que el resultado será mucho más grande que lo que nuestra mente limitada puede concebir. Al final, el milagro de la fe no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que transforma nuestra esencia misma, mostrándonos que lo divino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Cuando nos encontramos en los momentos más oscuros, es natural que busquemos una solución rápida, un escape inmediato del dolor y las dificultades. Sin embargo, lo que a menudo no entendemos es que en esos momentos de desesperación, la fe nos está llevando hacia un propósito mucho más grande que simplemente resolver nuestros problemas inmediatos. La verdadera magia de la fe radica en cómo nos transforma a nivel interno, en cómo nos enseña a crecer a través de la adversidad. Es común pensar que Dios solo actúa en las bendiciones abundantes, en los momentos de alegría y éxito, pero la realidad es que, a menudo, es en las pruebas donde su presencia es más palpable. Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el horizonte se oscurece aún más con cada paso que damos, es cuando el milagro de la fe comienza a tomar forma. A través de la fe, podemos aprender a encontrar propósito incluso en los momentos de dolor. Esta fe nos lleva a entender que no estamos simplemente esperando que todo se solucione, sino que estamos siendo guiados hacia algo que no habíamos anticipado, una mejor versión de nosotros mismos. Cada lucha que enfrentamos se convierte en una oportunidad para desarrollar paciencia, para aprender a ser más humildes, y para confiar en un plan mayor que va más allá de nuestra comprensión inmediata. El milagro de la fe no solo consiste en recibir lo que pedimos, sino en darnos cuenta de que a veces lo que necesitamos no es lo que queríamos originalmente, sino algo más profundo que solo se revela a través de la prueba y la confianza inquebrantable. La fe nos enseña que, aunque las respuestas no siempre son inmediatas, Dios siempre está presente en el proceso, guiándonos paso a paso hacia la solución, incluso si no podemos ver el final del camino desde donde estamos. A medida que nuestra fe se fortalece, comenzamos a experimentar una sensación de paz que no depende de las circunstancias externas. Esta paz interna es un milagro en sí misma, pues nos permite caminar a través de la tormenta sin perder la esperanza. Cuando permitimos que nuestra fe sea el motor que nos mueva, descubrimos que las pruebas que antes nos parecían insuperables se convierten en oportunidades para ser testigos de la intervención divina. La paz que nace de la fe no es una paz superficial, sino una paz profunda, que proviene de la certeza de que no estamos solos en nuestra lucha.
Dios actúa no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para cambiarnos a nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen más grandes que nosotros, la fe nos da el valor necesario para seguir adelante, sabiendo que la respuesta divina no siempre llega de la manera en que lo imaginamos, pero siempre llega de la mejor manera posible. Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros no lo sabemos. La fe, por tanto, no es solo una herramienta para sobrevivir las tormentas de la vida, sino una manera de florecer a través de ellas. Esta es la paradoja de la fe: cuanto más nos rendimos a ella, más crecemos, y cuanto más confiamos, más cerca estamos de recibir el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. La fe nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestras luchas, nunca estamos realmente derrotados si mantenemos nuestra esperanza puesta en lo divino. Es esta fe la que, en medio del caos, nos permite ver la mano de Dios obrando en todo, desde los momentos más pequeños hasta los más significativos. Así, cuando confiamos en Él, no solo experimentamos milagros externos, sino también una transformación interna que nos prepara para recibir todo lo que está por venir, con un corazón más fuerte, más sabio y más lleno de paz. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, su acción no siempre es inmediata ni es como la imaginamos. A veces, lo que consideramos una respuesta divina no llega de la forma esperada, y es fácil sentir que nuestras oraciones no han sido escuchadas. Sin embargo, el milagro de la fe no está necesariamente en la rapidez con la que se resuelven nuestros problemas, sino en el proceso que seguimos, en el desarrollo de nuestra confianza en lo divino, en el entendimiento de que hay algo más grande ocurriendo a nivel espiritual. En los momentos de desesperación, nuestra fe se convierte en el puente entre la incertidumbre y la esperanza. Es entonces cuando descubrimos que lo que está ocurriendo no es solo una crisis, sino una oportunidad para renovarnos, para liberarnos de lo que ya no nos sirve y para acercarnos a lo que realmente necesitamos. Dios no solo responde a nuestras peticiones con soluciones instantáneas, sino que, a menudo, nos lleva por un camino donde aprendemos a ser más fuertes, más sabios y más compasivos. Este proceso es parte del milagro de la fe, aprender a ver la bendición en medio de la prueba. A medida que confiamos más en Dios y en su plan para nuestras vidas, comenzamos a entender que las dificultades no son obstáculos, sino herramientas de transformación que nos moldean a su imagen. Cada dificultad es una oportunidad de crecimiento personal, una chance de fortalecer nuestra relación con lo divino, y una lección que, si somos receptivos, nos lleva a un mayor entendimiento y gratitud por lo que tenemos. La verdadera fe no es solo creer cuando todo va bien, sino confiar plenamente cuando todo parece ir en contra. Este tipo de fe profunda no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interna que sabemos, sin dudar, que Dios tiene el control y que su intervención siempre llegará en el momento perfecto. La fe nos enseña a rendirnos al proceso y a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas de manera divina, incluso cuando no podemos ver el final del camino. El milagro de la fe, entonces, no es solo un cambio en nuestras circunstancias, sino un cambio profundo en nuestro ser interior. Es una transformación que ocurre en el corazón, en la mente y en el alma, que nos hace más resilientes y más dispuestos a recibir las bendiciones que están por llegar. Y lo más hermoso de todo es que, a través de este proceso, comenzamos a ver cómo nuestra vida, por más caótica que parezca, tiene un propósito. Cada paso, cada prueba, cada lucha se convierte en una pieza del rompecabezas divino que Dios ha diseñado para nosotros. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no se ven de inmediato, pero la fe nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos cómo todo encajará. Así, con cada paso, vamos aprendiendo a vivir con paz, con esperanza y con gratitud, sabiendo que las bendiciones más grandes se revelan a través de la fe, y que, al final, todo tiene sentido. La fe nos permite aceptar la incertidumbre, abrazar lo desconocido y caminar con valentía en la dirección que Dios ha establecido para nosotros, confiando en que cada experiencia nos lleva a un nivel más alto de crecimiento espiritual. El milagro de la fe no es solo un evento aislado o algo que ocurre una vez en la vida.
En realidad, se convierte en un viaje continuo, un proceso que nos transforma de adentro hacia afuera. A medida que aprendemos a caminar con fe, descubrimos que cada momento de incertidumbre, cada lucha y cada desafío se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios, y en cada uno de estos momentos, la fe nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. A veces, pensamos que la fe se prueba solo cuando estamos enfrentando grandes tragedias o problemas, pero la verdad es que la fe se pone a prueba en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En cada decisión que tomamos, en cada interacción con los demás, en cada pensamiento que tenemos, la fe se revela como una fuerza poderosa que nos guía y nos sostiene. Y aunque, en ocasiones, el camino pueda parecer largo y sinuoso, la fe nos enseña a confiar en que, a través de todo lo que vivimos, estamos siendo moldeados y transformados por el amor de Dios. Cada desafío, aunque doloroso, tiene el propósito de prepararnos para lo que está por venir. Las bendiciones que nos esperan no siempre se revelan en el tiempo o de la manera en que las esperamos, pero, a través de la fe, aprendemos a ver que lo que realmente necesitamos es mucho más profundo y duradero que lo que inicialmente deseábamos. La fe no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos enseña a vivir en el presente, a encontrar paz en medio de la tormenta, a ver la belleza en las pequeñas cosas y a ser agradecidos por lo que tenemos. El milagro de la fe es una invitación a vivir una vida plena, no porque todo esté perfecto, sino porque, a pesar de las imperfecciones, sabemos que estamos siendo guiados por una fuerza mucho más grande que nosotros. Dios actúa en nuestras vidas de maneras misteriosas, y aunque no siempre podemos entender sus caminos, podemos confiar en que todo tiene un propósito divino. Al final del día, el milagro de la fe nos lleva a la paz, a la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Este milagro es el regalo más grande que podemos recibir, y la forma más profunda de vivir una vida llena de fe, esperanza, amor y transformación. Así, cuando enfrentemos la siguiente prueba, cuando lleguen nuevos desafíos a nuestras vidas, podremos recordar con confianza que Dios nunca nos abandona, y que, a través de nuestra fe, todo es posible. La fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea, tocando vidas, trayendo paz y esperanza, y revelando la presencia divina en los momentos más inesperados. El milagro de la fe, por tanto, no es algo que solo se experimenta una vez, sino un viaje continuo hacia la verdad, hacia la sanación y hacia la conexión más profunda con el propósito divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Al vivir con fe, nos convertimos en portadores de esa luz, compartiendo el milagro con el mundo, y permitiendo que otros también encuentren esperanza en medio de sus propios desafíos. A medida que nos adentramos más en el viaje de la fe, comenzamos a comprender que cada paso que damos es parte de un plan divino que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La fe no solo se trata de pedirle a Dios algo, sino de aceptar que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aunque este no siempre sea inmediato o evidente en el momento. Vivir con fe es aprender a confiar no solo cuando las circunstancias son favorables, sino también cuando todo parece en contra. En esos momentos de lucha, de incomodidad y dolor, es cuando nuestra fe se pone a prueba. No se trata solo de esperar un milagro, sino de caminar por la vida con la certeza de que, aunque el milagro no se vea de inmediato, está en proceso. La verdadera magia de la fe es que nos permite ver más allá de las dificultades, encontrar belleza en medio de la lucha y, lo más importante, creer que cada día, cada paso, cada momento está guiado por la mano invisible de lo divino. Y aunque muchas veces nos sentimos solos, abandonados o confundidos, el milagro de la fe nos dice que nunca estamos realmente solos. Dios camina con nosotros, incluso cuando no podemos verlo ni sentirlo. Es en los momentos de mayor dificultad cuando su presencia se hace más real, aunque de maneras que no siempre entendemos. La fe, entonces, no es simplemente un mecanismo para recibir lo que queremos, sino un proceso de transformación que nos cambia de adentro hacia afuera.
Nos enseña a ver el mundo con nuevos ojos, a encontrar esperanza incluso en los momentos más sombríos y a recordar que todo lo que ocurre tiene un propósito divino. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra vida se llena de paz, sabiduría y gratitud. La fe nos lleva a un lugar donde no solo buscamos milagros, sino que vivimos cada día como un milagro en sí mismo, reconociendo la mano de Dios en cada detalle de nuestra existencia. Cuando la fe se convierte en la base de nuestra vida, ya no importa tanto lo que suceda a nuestro alrededor, porque sabemos que, al final del día, todo contribuye al propósito divino que Él tiene para nosotros. La fe no solo cambia las circunstancias, cambia nuestras percepciones, nuestras actitudes y, lo más importante, nuestra conexión con lo divino. En este viaje, descubrimos que el milagro más grande de todos es cómo Dios utiliza nuestras luchas y dificultades para llevarnos a una vida más plena y llena de significado. La fe es el vehículo que nos lleva hacia ese propósito mayor, guiándonos incluso cuando el camino parece incierto. Y en este viaje, no solo somos transformados nosotros, sino que también transformamos el mundo que nos rodea, tocando la vida de otros con la esperanza, el amor y la paz que emanan de una fe auténtica y profunda. Así, el milagro de la fe es un viaje continuo de transformación, no solo para nosotros, sino también para el mundo, pues a través de nuestra fe, nos convertimos en instrumentos de cambio, llevando la luz de Dios a cada rincón oscuro de la vida.